vamos a tratar un tema que es súper importante para todos los empresarios y es el tema del tiempo. Porque nosotros cuando alguno de ustedes, igual que yo, quería ser dueño de su tiempo, empieza una empresa y después se da cuenta que la empresa le está robando todo el tiempo. ¿Qué podemos hacer para salir de ese problema? Estamos con nuestro amigo Edgar, el licenciado Edgar Rodríguez, que es el dueño de Nempre Producciones, la empresa que auspicia este programa. Y bueno, vamos a darle inicio al ¿por qué el empresario nunca tiene tiempo? ¿Cuáles son las razones? Hola Nelson, hola a todos. Realmente es un tema súper interesante y ojalá que nos alcance el tiempo para dedicar este bloque del tiempo. Bienvenidos. Bueno, quería contarles lo que me pasó. Parto el negocio. Empiezo el negocio. Una de las razones por las cuales quería comenzar el negocio era porque quería ser dueño de mi tiempo. ¿Okay? Quería ser dueño de mi tiempo, quería perseguir mis sueños, quería dedicarle todo lo que tenía a perseguir un sueño, que era ayudar a las personas. En el proceso, creo que siempre el enfoque es el que genera resultados, súper enfocado en el trabajo, y empiezo a tener problemas en el resto de las áreas. ¿Y cuál es el resto de las áreas en las que empiezo a tener problemas? Una de ellas, empiezo a subir de peso enormemente, o sea, 25 kilos de sobrepeso. ¿Cuál era el tema? No tengo tiempo para hacer ejercicio, estoy ocupado trabajando. Llegaba un nuevo cliente, yo tenía que trabajar, llegaba un nuevo cliente, yo tenía que trabajar. En la casa, exactamente lo mismo. Salgo a trabajar muy temprano, tengo mucho trabajo, tengo que proveer para la casa y llego tarde, llego cansado y busco que mi familia me entienda también, porque yo soy el que está poniendo todo el trabajo duro. Y se empiezan a generar una serie de fricciones. Uno de ellos, por ejemplo, no comparto mucho con una de mis hermanas. Una de mis hermanas falleció, por ejemplo. Y yo en el proceso de trabajar y nunca tener tiempo, por ejemplo, nunca me di un viaje que quería hacer con ella. Se me fue el tiempo. Quedó latente eso, digo. Quedó latente. Es un gran aprendizaje que yo tengo en mi vida del tema de... a lo mejor podría haber administrado las cosas de forma distinta. Claro. Mis padres empiezan a tener una edad más avanzada y ya el tema del tiempo se empieza a poner por ejemplo, un tema personal. En Chile, yo soy chileno, en Chile la edad media más o menos de vida de una persona es de 80 años para un varón, 82 años para una dama. Y cuando yo me encuentro que mis padres, uno de ellos tiene 77, mi padre, si yo me voy por las estadísticas, me quedan 3 años con él. Y mi madre tiene 75, me quedan 7 años con ella. Entonces, me sigue gustando mi trabajo, me sigue gustando lo que yo hago, pero ¿para qué empecé a trabajar? Porque quería ser dueño de mi tiempo y ahora me doy cuenta que efectivamente el tema de mi tiempo está totalmente fuera de control. Totalmente fuera de control. O sea, trabajo y creo que con más trabajo voy a resolver las cosas y en realidad cada vez se me va complicando. El éxito, entre comillas, el éxito económico me está generando un grave problema en las otras áreas de mi vida. Me empiezo a quejar, me empiezo a excusar de la misma situación, o sea, me empieza a estresar todo el éxito que estoy teniendo. ¿Y hay algo que te parezca o sí, que te gustaría? No, lo que decías del factor peso, creo que es un tema que a todos nos pasa, creo que sea empresario, emprendedor o estás trabajando para alguien, el tema de peso siempre es un indicador bastante común y también que a veces nos invita a tomar dietas, a hacer diferentes cosas. Creo que a todos nos pasa eso, ¿no? El de empieza a crecer un poco la panza, uno no tiene tiempo, como dijiste, ¿verdad? Creo que lo que contabas de tu historia es un tema común también para todos los que estamos, para todos, digamos, ¿verdad? El tema de cuidarnos, ¿verdad? Tener tiempo para cuidarnos. Y a veces los empresarios decimos, voy a tener tiempo para cuidarme, voy a tener tiempo para hacer lo que me gusta, pero a veces ocurre todo lo contrario, como contabas, ¿verdad? O sea, creo que tu historia es bastante común, creo yo, cuando contabas tu
tu transición, digamos, un poco de empresa y lo que te demandaba en cuanto a familia, los padres, ¿verdad? Hacía un poco un paralelismo también de que a veces no hacemos esa estadística, o no la hacemos, tal vez en tu caso por tu esencia un poco financiera y de números, pero sí es bastante, grafica mucho, digamos, que a veces no nos ponemos a pensar eso, no reflexionamos a veces cuánto tiempo tengo, porque tampoco sabemos cuándo, digamos, hablando de la realidad, digamos, de vida, hasta cuándo estaremos aquí. Pero a veces pensamos que tengo todo este tiempo para mi familia o tengo todo este tiempo para desarrollar un emprendimiento. O sea, creo que es un tema común que se pone interesante llevar también cada uno a nuestra vida personal y vida empresarial. Y ponernos hoy, como estamos hablando, a reflexionar también después de cómo hacer para que todo eso por ahí vaya cambiando, que creo también es un poco de tu historia, ¿verdad? De cómo fuiste también haciendo que eso del peso o la familia, mis padres, mi salud, se vuelque en puntos también de éxito. Y no solamente, como hablábamos anteriormente, el éxito puramente laboral, capital o de éxito en cuanto a tener cosas, sino también cómo voy construyendo mi persona, quién soy, hacia dónde voy, ¿verdad? Un poco esa reflexión también un poco profunda, pero que hay que hacerse, creo yo, porque por ahí define un camino también de cómo manejo mi tiempo. Es súper profundo lo que dice Edgar. O sea, mirándome hacia atrás y todo lo que me cuentas también, estaba pensando en las situaciones, estaba pensando, por ejemplo, ocurrió esta situación en 2016, la partida de mi hermana, que me genera un tremendo movimiento. Digo, las cosas tienen que cambiar. Me voy de viaje con mi esposa a hacer el viaje que quería hacer con mi hermana también y con mi esposa. Y siento que cuando parto de ese viaje yo también cambio en el proceso y empiezo a valorar otras cosas. Ese mismo año 2017 nosotros tuvimos nuestro primer hijo con Inés, mi esposa. Tuvo frutos el viaje. Tuvo frutos del viaje. Es más, ya iba dentro del viaje, ¿no? Y la situación en la llegada de un hijo para mí fue un caos. O sea, yo ya estaba, digamos, organizándome con el tiempo, organizando el éxito, entre comillas. Le agarraste el hilo al modo que estaba. Un año después llega nuestro bebé y genera un cambio enorme en mi vida. O sea, genera una nueva... nadie tiene un hijo para tener más tiempo. O sea, es lo que nadie tiene. Es más, cuando llega él, se me hace todo más difícil. O sea, yo empiezo a subir más de peso, empiezo a leer menos, empiezo a pasar menos tiempo con mi esposa, empiezo a estar más estresado y, o sea... Más demanda de tiempo. Sí, la empresa empieza a ser más grande y más personas trabajando y empiezo a tener más clientes y llegó una crisis matrimonial también. ¿Cómo estoy manejando el éxito? ¿Cómo estoy manejando el éxito? ¿Cuánto tiempo estoy pasando con mi hijo? ¿Cuánto tiempo estoy pasando con mi esposa? ¿Cuánto tiempo estoy pasando con mis padres? ¿Y qué estoy haciendo en el tiempo que estoy pasando con ellos también? Porque tiempo de calidad. Sí, ese es un desafío también. Una revelación importante. ¿Y qué estoy haciendo con ellos en ese proceso? Y como habíamos hablado previamente, tiendo a creer lo siguiente, de que el ser humano cambia por inspiración o desesperación. Y en mi caso siempre me ha empujado un poco más la desesperación, ¿ya? Como el agua está tan caliente, ya está a punto de hervir, que en realidad hay algo que tengo que hacer. Y el tema del tiempo no es como dices tú, Edgar, el tema del tiempo no es un tema mío, no es un tema, todos tenemos 24 horas. Viene un punto de revelación de que yo no me puedo estar quejando por el éxito que tengo. Si 5 años atrás yo habría deseado cualquier cosa por tener un hijo, 5 años atrás habría deseado cualquier cosa por tener la empresa que tengo, 5 años atrás habría deseado todo lo que tengo. ¿Y por qué ahora me estresa todo el progreso que estoy teniendo? ¿Por qué ahora, qué es lo que no estoy sabiendo guiar? ¿Me entiendes? ¿Cómo es posible que toda esta abundancia
y la forma en la que estoy enfocando toda esta abundancia genere tanto problema en mí. Que el éxito sea un problema finalmente para la vida de uno, ¿vale? A muchos tal vez eso no nos... La demanda de la empresa a veces nos pone en esa reflexión que acabas de mencionar, ¿vale? En esa conciencia de que cuando tengo mucho éxito o mucha demanda laboral, la empresa necesita más de mí. Entonces, claro, no puedo yo, líder, yo dueño, dedicarle a hacer la ecuación diferente. Menos tiempo, o sea, más tiempo es igual a más éxito muchas veces, o a más control, o a más organización. Entonces empezamos a llegar tarde a la casa, a no cumplir nosotros los horarios, atrás nuestro equipo. Pero tenemos que hacer ese camino para hacer conciencia de que debo hacer unos pasos atrás. Creo que es muy difícil llegar a esa conclusión o a esa decisión de ordenar mi tiempo si no lo tuve desordenado por un momento. Parece una contradicción, pero es decir, creo que es muy difícil que estemos preparados para desde un emprendimiento decir, no, este emprendimiento me va a demandar este tiempo y solo este tiempo. Y llega el horario y voy. No me va a tomar ni un domingo en la casa trabajando con mi compu, con mi notebook, sino que tenemos que pasar por ese estrés, esa situación de exigencia, para luego darnos cuenta y decir, bueno, ok, ahora ¿qué hago? ¿Cómo administro mejor mi tiempo? Creo que eso es muy importante, el que reflexionemos cómo manejar mi tiempo, porque esto ya no lo repetiría, ya no me perdería un cumpleaños de mi hijo, o no perdería una invitación, un viaje, ante situaciones muy, tal vez, tocantes de vida, que un poco contabas el hecho fuerte de pasar por una pérdida, para decir, ok, esto me enseña, antes que hundirme, me enseña a... Bueno, creo que es muy importante eso, y es súper rico poder también contar un poco la experiencia de uno, como estás contando, que es algo muy, muy íntimo también. Y Bueno, y el aceptarlo, o sea, hay una serie de revelaciones en el tema. Empiezo a estudiar cómo cambiar, tomo un curso también de cómo empezar a gestionar mi tiempo. Yo creo que nosotros vamos a conversar quizás más adelante sobre el tema, pero una de las limitaciones que tenemos como empresarios es conocimiento. Y el conocimiento siempre va a ser una tapa para nosotros. Entonces nosotros de forma intencional tenemos que ir a buscar el conocimiento, porque el conocimiento, hay mucho conocimiento que está disponible. Está disponible en cursos, está disponible en libros, está disponible en la experiencia de otras personas que ya han pasado por el tema. Y en ese buscar es cómo yo busco una buena forma de pasar el tiempo y de invertir ese recurso que tengo. ¿Te sirvió eso que decías de tomar el curso, de capacitarte en manejo de tiempo? En mi caso, lo que ocurrió es lo siguiente: el reconocer que el curso va a ser tan exitoso como el tiempo que yo le dedico y mi compromiso con el curso. Yo creo que el curso no... el compromiso con que las cosas cambien para mí fue el punto clave. O sea, yo me comprometí en que no tiene que ser un problema para mí el éxito. O sea, mi esposa en un momento me dice, ¿por qué no buscas un trabajo mejor? Al menos así sabríamos que de lunes a viernes tendríamos papá y marido en la casa. Hay una estructura que te mantiene ahí. Claro, tendríamos papá y marido en la casa, pero así como van las cosas, o sea, vamos a tener una buena posición, pero no vamos a tener familia. ¿Y qué puede ser ese hecho que sea a veces tan difícil para nosotros administrar ese tiempo? En el caso tuyo, que trabajas con muchas personas, ¿qué de común hay que a veces, eso que decías, ¿verdad? Que es gratificante, ¿verdad? ¿Por qué no te vas a otro trabajo para tener este bloque de tiempo o este horario versus ahora que estás siendo independiente, tenés tu emprendimiento? Es como que parece que está todo más demandante. Encima me pregunté también yo, ¿qué será eso que no nos permite a veces? O sea, pasa por varios factores, me imagino yo, no solamente el hecho de decir, no, este es mi horario, sino también cómo voy manejando todo eso que es tener una empresa, ¿verdad? No sé qué... Me parece que después, yo creo que uno de los primeros puntos que me exigía hacer, era una parte de la actividad que tenía que hacer, era ver cómo estoy gastando el tiempo. Gastando, no invirtiendo. Porque en este punto de mi vida, cuando está todo caótico, yo estoy gastando el tiempo. El tiempo se me está yendo por todos lados, ¿me entiendes?
Y estoy en un estado de estrés también, o sea, no estoy disfrutando cada una de las cosas que estoy haciendo, no sé qué es lo más importante de la semana, tengo un montón de cosas por hacer y trato de hacerlo todo, pero estoy acá y contesto el celular y mando un mensajito y mando un mail, pero en realidad no estoy haciendo un montón de cosas, pero no estoy logrando nada. Veamos en qué estoy gastando el tiempo. Empiezan mis revelaciones con los registros. Empiezan las revelaciones con los registros. Empezaste a hacer un registro de tu tiempo, de tu día, de tu semana. Y el contexto hasta el día de hoy lo hago. Todos los días yo registro mi tiempo. O sea, estoy registrando el tiempo que estamos acá también. ¿Okay? Para yo posteriormente evaluarme respecto a mis éxitos. Para mí esta es una de las actividades clave de la semana. Que es una de las cosas que vamos a llegar un poco más adelante. Entonces, la variable clave es, si yo quiero gestionar el tiempo, yo tengo que medir el tiempo. Ese es el primer punto. Porque mucha gente ya lo sabe, es un cliché, pero yo no puedo gestionar lo que no puedo medir. Yo no puedo mejorar lo que no puedo medir. La única forma en la que yo pueda hacer gestión ya es que yo tenga algo con lo que compararme. Y ese algo con lo que compararme es, tengo que ver cómo se está yendo. Si uno no tiene esa costumbre, que a muchos nos ha de pasar de repente decir, ¿cómo empezar a hacer eso? Tal vez en el caso tuyo fue una conciencia de empezar ya, una decisión en serio, hacerlo en serio, quiero gestionar mi tiempo, quiero tener más tiempo. Pero ¿cuál es la recomendación para quienes tal vez no tenemos esa primera decisión, digamos? Siempre estamos me falta tiempo, eso es categórico, siempre me falta tiempo para mi empresa, para los bloques de tiempo con mi equipo, pero a no todos nos gusta a veces anotar eso. Por ahí, ¿cuál es la recomendación allí? ¿Por dónde empezamos, digamos? ¿Hacemos algo general de a poquito o vamos por ahí ya una agenda del tiempo o por ahí? ¿Cómo suele darse eso? ¿O cuál fue tu experiencia de entrar de lleno en el hecho de registrar, digamos? ¿Qué estás haciendo para que puedas identificar en dónde se va tu tiempo y mejorarlo, ¿verdad? Y decías hace rato de que se tiene que medir, ¿verdad? O sea, tiene que ser medible. Pero no todos nos acostumbramos a abrir la agenda y empezar a decir lunes, arranqué hasta ahora, me levanté a las 6 de la mañana y de 6 a 6:30. No todos tenemos esa escuela tal vez. ¿Cuál sería tu recomendación para decir, empezar por esto? O sea, ok, es bueno el punto. Y creo que hay que ir un paso más adelante. El paso más adelante es decir, reconocer que hay 4 dimensiones en las cuales se escapa el tiempo. Eso es lo primero. Y nosotros hemos escuchado en varios lugares el cuadrante o los círculos o la pirámide de cómo se nos va el tiempo. Pero el primer punto es las cosas que no son urgentes y no son importantes. ¿Okay? Ese es el primer cuadrante o es el primer círculo de donde se va el tiempo. Esas cosas no urgentes, no importantes que diluyen nuestra vida. ¿Okay? Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión es en las cosas que son urgentes pero no importantes. ¿Okay? En esa segunda dimensión también esa es la dimensión que nosotros le llamamos de la distracción. Nos distraen de las cosas que son realmente importantes en nuestra vida. Okay, la segunda dimensión. La tercera dimensión es las cosas que son urgentes e importantes. Usualmente las cosas que son urgentes e importantes son cosas, a esa dimensión le llamamos demanda, porque demanda tu tiempo y demanda lo mejor de ti para que puedas sacar adelante algo que es urgente e importante. Se cayó uno de tus hijos en el colegio, hubo un accidente en la empresa, o un cliente que está con una situación compleja. Bueno, existen situaciones de demanda, ¿okay? Sí o sí. Y la otra es Eso también uno tendría que hacer la lista, digamos. Esto es urgente o esto es importante para... Nosotros deberíamos reconocer las 4, primero deberíamos saber cuáles son... Hoy yo reconozco que no soy diestro registrando. ¿Okay? Hoy yo reconozco que no soy diestro manejando mi tiempo. Lo reconozco, ¿ok? Y luego identifico que hay solamente 4 lugares en los cuales se me puede ir el tiempo. Lo no urgente y no importante, en donde se diluye mi vida.
lo urgente pero no importante, que es lo que me distrae, lo urgente y lo importante que demanda mi atención al máximo, ¿okay? Y después tenemos lo no urgente e importante, ¿okay? Que esa es la zona de crecimiento de la persona. Ahora yo tengo que, reconociendo esas cuatro zonas, yo tengo que reconocer cuánto tiempo más o menos se me va. Hago una estimación. O sea, hoy día me dicen, yo no sé, hago una estimación. ¿Cuánto tiempo se me va en cosas que no son? Un porcentaje. Es decir, un porcentaje. Se va sí. Tantas horas en esto. Y yo te puedo decir, no urgente, no importante. Por ejemplo, los mensajes que voy recibiendo al teléfono de gente que ni siquiera me importa. El WhatsApp. Sí. No urgente, no importante. Urgente y no importante, de repente las llamadas de teléfono, de repente el mail, pero con situaciones que no tienen mucho sentido. Demandan mi atención inmediatamente, pero no tienen mucho sentido. A lo mejor cosas que perfectamente podrían pasar y o de repente reuniones que no tienen ningún sentido, en las cuales yo no tenía por qué estar. La dimensión de la demanda, ¿cuánto tiempo yo estoy permanentemente en crisis? ¿Me entiendes? ¿Cuánto tiempo a la semana yo estoy en situaciones de crisis? Y el último es cuánto tiempo yo efectivamente me dediqué como empresario a planificar el futuro, a mejorar las cosas proactivamente, a atraer nuevos clientes, a mejorar el relacionamiento con mi cliente o al mejorar, al tener un tiempo de mucho valor, por ejemplo, con mi esposa, al tener un tiempo de hacerle crecer a mis hijos, ¿me entiendes? Al tener un tiempo de calidad, una buena llamada con mis padres. Esas cosas que no son urgentes, pero son súper importantes porque al final del día, por ejemplo, hoy yo tenía la oportunidad de llegar un poco más temprano a la oficina o despertarle súper cariñosamente a uno de mis hijos, ¿ya? Y teniendo la escala de valores, porque el tiempo es tu escala de valores. O sea, dime en qué gastas tu tiempo y yo te voy a decir qué es lo que tú valoras. Y cuando viene mi crisis es que lo que más valoro es mi trabajo. Lo que más valoro es, y mi trabajo, en mi escala de valores, está por sobre el resto de las cosas. Cuando viene mi crisis y cuando yo identifico que hay 4 lugares en los cuales yo puedo gastar mi tiempo, yo puedo ir poniendo e equilibrando las cosas. Ok, no estoy pasando mucho tiempo con mi familia, y si lo necesitan. El escribir todo eso, creo que es un punto súper importante entonces, ¿verdad? De agarrar uno y en un momento de conciencia o de reflexión o de decir, bueno, me falta tiempo para esto, estoy pasando por una crisis de tiempo. Una primera acción podría ser, bueno, agarrar una hoja en un momento de soledad en la oficina o en la casa y hacer su cuadro de lo urgente, importante, de vaciar un poco la mente en qué se me está yendo mi tiempo, qué cosas me distraen o qué cosas me preocupan y puedo solucionar. Entiendo un poco que por ahí va también el que, bueno, en mi caso yo lo hice y es como que, y me sirve a mí porque hace como que todo se tranquilice también, ¿verdad? Es decir, hay momentos en que, o etapas o épocas del año donde uno está con mucho trabajo o pasando por problemas diversos, cuentas que pagar, o pueden ser desde el equipo, mi equipo no me está funcionando o no estoy contratando a esa persona que pensé, pero cuando uno empieza a escribir, ¿verdad? El cerebro y mano empieza a funcionar, parece como que es una catarsis o una especie de sesión de descarga, digamos, donde uno empieza a decir, bueno, esto me preocupa y mañana lo hablaré con el encargado, mañana lo hablaré con el gerente o con la persona que por ahí puedo delegar y también multiplica mi tiempo, ¿verdad? Absolutamente. Pero el escribir creo que es lo que podríamos practicar, ¿no? Escribir en qué se va mi tiempo. Así es. Que es importante para mí, es súper importante reunirme con mi equipo para comunicar algo bueno. ¿Y en qué horario lo haré? Y lo haré de 11 a 12 o haré una sesión de almuerzo o de prealmuerzo para que y gatillar, hacer versus esperar el momento ideal también para hacer las cosas. Así es súper importante. Mira, en primer lugar no existe el momento ideal. El momento ideal no va a llegar porque sí. Una de las cosas es, raramente ocurren las cosas ideales, uno tiene que crearlas. Y uno tiene que crearlas en base a la visualización de este cuadrante. Y decir, la primera forma de mejorar mi situación es
tal cual como tú dijiste, ponerlo en un cuadrante y decir cuánto tiempo estimativamente estoy gastando en cada una de ellas. Y yo le digo a un empresario, ya con lo que nosotros sabemos, un empresario que no gestiona su tiempo está pasando un 15% del tiempo, un 20% del tiempo máximo quizás, en las cosas que son no urgentes e importantes. Todo el resto del tiempo se está yendo en cosas que le demandan mucho. Por ejemplo, si él destinara más tiempo a las cosas que son no urgentes e importantes, como son contratación, capacitación, planificación, ¿me entiendes? Cuidado de relaciones, él tendría mucho menos crisis. Entonces, tenemos esas 4 fases. Y si yo sé, el empresario que está entre un 10 y un 20% de tiempo en lo no urgente e importante, ese está viviendo en el caos. ¿Me entiendes? Ese empresario está... Muchos levantaremos la mano. Claro, ese está viviendo en el caos. Ese empresario no tiene tiempo le dedica muy poco tiempo a sus personas, a su equipo. No pasa tiempo tampoco con su familia, ¿me entiendes? Ese empresario no tiene tiempo para planificar la producción, la semana, el trabajo. Ese empresario no tiene un mantenimiento preventivo de los clientes, es decir, ir a ver a sus clientes, porque no tiene tiempo. Entonces, como él no destina tiempo intencional, pues está entre un 10 y un 20% de su tiempo. Tiempo intencional, eso sí. Creo que es algo... Entonces, como no lo destinó a la parte... Entonces ahora él está en el sector de demanda. Entonces el empresario común es bueno resolviendo problemas, entre comillas. Pero debería ser bueno previniendo problemas. Ahí está el ejemplo de que a veces somos bomberos, los bomberos que apagamos incendios. Claro. Hace uno, ¿en qué estás haciendo? Y apagando incendios a veces se usa como ejemplo. Y creo que eso es un poco lo que decís, o sea, el tiempo intencional no debería ser apagar incendios, o sea, solucionar problemas, atender situaciones que decir, hoy es viernes y tengo que pagar proveedores y se organizó, pero estás en el viernes definiendo cosas que te están trayendo, mire jefe, hay que pagar esto, o sabes que esto se nos pasó y empezás a desviarte de tu rutina, o sea, ese tiempo intencional que decías creo que es súper importante. O sea, cuando uno es consciente, en mi caso me pasó también, ¿verdad? Y estoy en ese camino, creo que esto no es algo tampoco de que ya uno lo tiene claro, porque a medida que la empresa, la situación de vida de los equipos, de las empresas van cambiando, te demandan cierto tiempo y también te demandan situaciones diferentes. O sea, creo que en lo largo de la vida empresarial, el tema tiempo va a ser un eje súper importante. Por más de que tengamos esa costumbre de registrar o seamos conscientes de lo urgente e importante, es un aprendizaje continuo. Y ahí tengo también una anécdota, me acordaba cuando hablabas de que en mi caso, cuando empecé en Empre, cuando empecé la empresa, y como también estaba en la oficina, estaba en un lugar donde tenía muchos amigos, me caían muchos amigos a la empresa. Amigos, familiares que vienen y te dicen, buen día, ¿qué tal? Vengo a saludar. Y uno está con su prioridad. Ejemplo, bueno, tengo que pasar un presupuesto a un cliente. Y tengo que hacer los cálculos y ese cálculo se convierte en mediodía porque tenés interrupciones de visitas, tenés interrupciones y también muchas veces tiene que ver el espacio físico. En mi caso me pasó que estábamos en un salón, empezamos en un salón pequeño, donde compartíamos muchos espacios y no había mucha privacidad. Entonces persona que llegaba se topaba conmigo y teníamos que, claro, recibir amablemente y seguir, pero empecé a identificar que eso me sacaba mucho tiempo, el ser muy disponible a las personas, y me pasaba que envié un presupuesto en una mañana y cuál fue mi productividad de ese día y enviar un presupuesto, o me tomó más tiempo de lo que yo planifiqué porque después quería ir o hacer una reunión de equipo, que no lo hice, porque claro, le recibí a una persona que por ahí con buena intención me visitó o para ver cómo iba mi negocio, pero terminamos hablando de bueyes perdidos, de anécdotas o de pasar el día. Y empecé a educar eso, identifiqué y ahora me pasa al revés. La gente realmente dice, no tenés tiempo para recibirme. O tenés más poco tiempo que el presidente. A más de uno seguro que le habrá pasado eso, que te dicen, no atendés el teléfono. Y te reclama la gente, dice, pero es más difícil hablar contigo que con el presidente de la República, te dice. Pero para mí eso es una buena señal, porque lo tomo a bien y digo, ok, estoy gestionando mi tiempo
porque estoy teniendo una reunión con el gerente de proyectos, con el señor Miguel estoy de reunión y bueno, tengo que no atender mi teléfono. Y también le estoy transmitiendo a mi equipo que por más que suene su teléfono está hablando con el director y estamos hablando de un tema importante. Absolutamente. Y eso, creo que eso también, con el ejemplo educás, como hablábamos, o sea, pero sí, aprendí a gestionar a pesar de que hay personas que vienen y si no es un tema tal vez importante en ese momento, le hago saber de que no lo puedo atender en ese minuto. Y la gente se va educando, o sea, tengo personas que también, bueno, fueron entendiendo eso, que bueno, hablar con Edgar implica organizarme también. O sea, las personas desorganizadas terminan desorganizándote. Así es. Entonces uno termina así, uno empieza a organizarse, a anotar, a decir, bueno, hoy dedicar mi tiempo a este tema y a comunicar a las personas, sea familia, sea proveedores, sea equipo, hoy estaré en esto, así que toma nota y lo vemos después, o si es urgente, resolverlo vos, o mira, si es importante, haceme saber y lo vemos mañana. Pero también esa anécdota de que tenía muchas visitas que me sacaban tiempo, pero me llevó tiempo convencerme de que necesitaba decirle a las personas no podré recibir. Y también recibir de las personas es qué importante esta persona, ¿verdad? No me puede recibir unos minutos. Creo que lo que dijiste es súper clave al decir los bloques de tiempo. Entonces, nosotros somos mucho más productivos cuando trabajamos sobre un tema, un bloque y liquidamos el tema. El empresario, una de sus mayores herramientas o palancas es el trabajo en base a bloques de tiempo. Y el distinguir que el gran trabajo del empresario es destinar al menos un 60% de su tiempo al trabajo no urgente e importante. Y lo que significa que va a tener que, no van a haber más horas del día, por lo tanto lo que voy a tener que hacer va a ser empezar a eliminar, o sea, empezar a ocupar lo que tú dijiste, la palabra no, ¿entiendes? Que es una de las palabras más importantes para el éxito, es el no. Saber decir no. Sí, el saber decir no. O sea, yo no puedo ser hay grandes ejemplos de gente que dice que por el hecho de decir no a un montón de cosas han podido decir sí a otro montón de cosas que son. Claro, porque uno no puede estar bien con todos también, ¿verdad? Uno a veces, estando en una posición de liderazgo o de ser dueño, a veces uno quiere estar bien con los proveedores, atender al equipo, atender a la familia, o me pasaba a mí eso, o sea, no estar mal, entre comillas, o no estar distante de ciertas personas, porque somos personas finalmente, o sea, por más que sea un proveedor, uno quiere atenderle al proveedor que viene a entregarte algo y quiere saludarte, ¿verdad? Entonces como que uno empieza a saber decir no. Después haré una reunión o después programaré una visita para tener una charla interesante con ese proveedor versus viene a entregarme algo y uno está en algo y dice, voy a aprovecharlo, voy a saludar. Vení un ratito, fulano, sentate, vamos a conversar quiero hacer compras y terminas. O sea, aprender a decir no es también aprender a decir que sí a otros temas. Primer punto entonces era, no se puede mejorar lo que no se puede medir. Y lo primero que tengo que hacer es saber cómo está mi tiempo hoy en el cuadrante y saber en qué porcentaje se da. Y ahora que yo sé que si estoy un empresario que está manejando crisis, entonces yo sé que gran parte de mi tiempo está en el cuadrante 3. El cuadrante 3 es el cuadrante de la crisis, de lo urgente y lo importante. Y ese cuadrante es el porque yo no le puse atención a las cosas cuando no eran urgentes, pero eran importantes. ¿Y cuáles son esas cosas? La salud. Yo tenía 25 kilos de más porque nunca le puse atención al peso. Nunca le puse atención al ejercicio. Yo estaba teniendo una crisis con mi esposa. ¿Por qué? Porque nunca, cuando no era urgente, nunca le dediqué un tiempo de forma regular. No compartía mucho con mi hijo, no le conocía a mi hijo. Yo decía que durante mucho tiempo era bebé, pero yo no le conocía, no sentía un vínculo con él. Porque no pasaba tiempo con él. ¿Me entiendes? Era un bebé. Y cuando es bebé tenía la excusa de que lo tiene que cuidar la mamá. Pero ¿y por qué? Pero era una buena excusa, pero no dejaba de ser excusa. Y el tema es que yo no me vinculaba con él. El cuarto punto es
En el negocio empresarial, ¿tú crees que el negocio va a crecer porque sí? Eso es falso. El negocio, si el negocio crece porque sí, entonces tú no tienes gestión sobre el negocio. Porque si tú sabes cuáles son las palancas que utilizas para crecer, cómo llegas al cliente, cómo persuades al cliente que haga negocios contigo, cómo haces que el cliente recompre el producto o servicio que tú tienes. Entonces ahí tú tienes palancas y todas esas palancas son importantes, no urgentes. Después no le tienes que estar rogando al cliente que se quede contigo, porque nunca le destinaste tiempo al mantenimiento preventivo de la relación, al averiguar cómo le estabas sirviendo. Claro, o entender también que hay demandas de tiempo que solo el dueño puede hacer. O sea, creer falsamente de que un cliente puede ser administrado totalmente por tu equipo. O sea, necesariamente al entender de que eso es importante y al registrarlo digo, ok, debo de llamar una vez a la semana a tal persona o debo visitarle porque intencionalmente digo, esto es mi trabajo. O sea, acá tiene que estar Edgar, acá no puedo creer de que acá mi equipo me va a cubrir. O sea, al ser consciente donde yo realmente debo estar al frente de esa batalla, también forma ya parte de ser importante. Que a veces nos excusamos, ¿por qué se fue el cliente? Y nunca le visité yo mismo, nunca le llamé a agradecer por esa compra. Porque no le quedé tiempo, como decías vos, pero ser consciente de que hay cosas donde uno tiene que estar. O sea, acá tiene que estar el dueño, acá, o en reuniones donde tiene que estar, versus no, yo en estas reuniones, en ninguna debo estar, porque ahí lo hará la jefa de recursos humanos. O sea, al ser consciente del tiempo creo que es súper importante, es como la palanca, como decías vos, de reconocer lo que sí tiene que ser parte de mi tiempo y reconocer lo que no también. O sea, en solucionar este pequeño problema, no, eso está a cargo del jefe de producción. Porque yo ir a dedicar mi tiempo a pasar por encima de esa persona y ir yo a resolver, versus mi tiempo debe estar en hablar con el jefe de producción y decirle, eso está a su cargo, resuélvalo. Así es. Me está demandando tiempo a mí, ¿por qué? Porque usted no está resolviendo. Entonces empezás a hacer también palanca para otros a que usen bien su tiempo y de uno, ¿verdad? Absolutamente. Ya sabemos entonces dónde se nos está yendo el tiempo y ya tenemos, hoy decimos entre un 10 y un 20% están las cosas no urgentes e importantes. En la mayoría de los casos, mucho tiempo estoy apagando incendios, como decíamos. Eso es porque nunca le dedicaste tiempo a la parte previa. Porque varios de los incendios que se produjeron hoy, los pudiste haber visto antes. Si tú estás comiendo comida chatarra todo el tiempo, porque no tienes tiempo, va a llegar el momento en el que tu salud se va a convertir en algo urgente e importante. ¿Me entiendes? Y ahí recién. Sí, pero es porque no fuiste capaz de verlo con antelación. El otro punto es, yo ya sé que como empresario tengo que orientarme a que un 60% de mi tiempo esté en las cosas no urgentes e importantes. Y ahí es orientarme. ¿Por qué? Porque voy a tener que seguir un camino hacia allá. ¿Okay? Y ese camino puede implicar varias cosas. O sea, va a implicar cambios en mi forma de hacer las cosas. Ya tengo dónde estoy y ya tengo dónde quiero llegar. Ya sé que la palabra más importante es el no. ¿Me entiendes? Y ya sé que el verbo que voy a tener que ocupar para pasar del 10 o 20 al 60 va a ser el verbo que voy a tener que eliminar. Ese es el verbo. Eliminar las distracciones, eliminar las reuniones no planificadas. Menos cosas. Sí, menos, como a mí siempre me gusta tu dicho, menos en diseño es más. Y también en el empresariado. Menos cosas, pero de mejor calidad, es más. Menos reuniones, pero altamente efectivas. ¿Me entiendes? Es una de las... Entrando de lleno a lo que tengo que hacer yo como empresario, yo me tengo que medir ahora, la vida tiene muchas dimensiones. O sea, yo le puedo decir a una persona, la vida tiene la parte personal y la parte empresarial. La vida tiene, y para eso nosotros tenemos una herramienta que se llama la rueda de la vida. Y la rueda de la vida lo que hace es, si mi vida fuera una rueda, ¿cómo andaría ese vehículo si tuviera esa rueda? ¿Y cuáles son los componentes, cuáles son los vértices? Esa rueda es como la rueda de una bicicleta, que tiene varios vértices, ¿ok? Uno de ellos es mi salud, uno de ellos es la forma en la que me siento, las emociones, otro de ellos es la espiritualidad. Como la ruleta también, algunos le llaman ruleta también. Como la ruleta, como la ruleta, claro, de la vida. De la vida, que tiene sus... ¿Cómo soy yo como esposo, en mi caso, o esposa para las personas?
cómo yo soy como padre, cómo yo soy como hijo, a lo mejor si yo creo en Dios o no, cómo yo soy como hijo de Dios, cómo yo soy en mis finanzas personales, cómo yo soy en mi crecimiento como persona, ¿me entiendes? Ahí, solamente en la parte personal, ya tenemos 8 variables. 8 variables que de forma constante tienen que tener atención, ¿me entiendes? De forma constante, por lo tanto, implica que yo tenga que saber cómo hacer las cosas. Implica que yo tenga que de forma intencional yo le vaya dedicando tiempo a lo que no es urgente, pero es importante. O sea, y eso implica, entonces, gestionar una vida es un tema complejo, ¿me entiendes? Y hay que reconocer que es un tema complejo. Y que entre más exitoso soy, más complejo va a ser. Entonces, la vida de un empresario es compleja. Y si el empresario quiere llevar bien las cosas, la vida es compleja, ¿me entiendes? Y el empresario de éxito o el empresario comprometido tiene que sentirse bien por lo que está viviendo y saber que a medida que va pasando, por ejemplo, yo tuve una gran crisis cuando nació nuestro primer hijo, pero ahora nació nuestro un segundo hijo y la situación la llevamos mucho mejor, porque las situaciones no van a cambiar. Yo como empresario soy el que tengo que cambiar y yo como empresario tengo que ir mejorando mi sistema de gestión, adquiriendo más experiencia cada vez, adquiriendo más habilidades, porque yo sé que la vida no se va a hacer más sencilla. Eso yo ya lo tengo claro. O sea, yo no espero que la vida se haga más sencilla. Es más, yo espero que la vida sea más compleja, pero que yo tener más herramientas para manejarla. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo espero. O sea, cuando me doy cuenta que estoy estresado, paro y me digo la siguiente frase: es estúpido estresarse por el progreso. Esa frase la tengo. O sea, cuando me doy cuenta que estoy estresado, digo: para, Nelson, es estúpido estresarte por el progreso. Esto siempre es lo que quisiste, este es el sueño de tu vida. Entonces, para, sal a dar una vuelta, respira hondo, porque estás viviendo tu sueño y no puedes estar estresado. Te recordás a vos mismo, te volvés a reafirmar en tu persona por lo cual estás luchando, ¿no? Eso es súper importante también, porque a veces tenemos momentos de crisis, de bajones, de ¿qué hago aquí? ¿Será esto lo que quiero? Momentos de preguntas. Y ahí están las certezas que hay que decirse a uno mismo, ¿verdad? O que tal vez si uno tiene a personas, como hablábamos también del mismo plumaje, del mismo valor, digamos, tanto a nivel empresarial o personal, que te motiven, dice Nelson, pero uno mismo, recordarse uno realmente es bastante importante. Es decir, esa conciencia de que estoy aquí para progresar, estoy aquí para construir equipos, y que tenga un problema con mi equipo, que tenga esta situación personal, no debe ser motivo de... Y darte el tiempo finalmente sí, para hacer tu recorrido o tu momento de y reflexionar, ¿verdad? Creo que todo lo que estamos también hablando es mucho del interior de cada uno, ¿no? Por ahí a veces pensamos que las empresas o los emprendimientos no son de mucho de lo intrínseco, de lo interior. Pensamos que es más exterior, o sea, está en armar un equipo, en conseguir el capital, en aprender de otros, de grandes figuras que tal vez cómo resolvieron eso y lo resolvieron mucho como teniendo una varita mágica o tal vez haciendo esto matemáticamente. Pero finalmente es mucho de encontrarse con uno mismo, saber qué quiere uno, absolutamente, para qué quiere el emprendimiento, a qué dedicar su tiempo, quiero esta empresa para y me está dando esto, más allá del ingreso, de la estabilidad o de la inestabilidad también que representa. Pero es ir conociéndose a uno mismo, ¿no? Para poder responderte a vos mismo, para poder también tomar experiencias y transmitir a la familia o la empresa solo para ganar dinero. No, es el bienestar, como decías, la ruleta, que me vaya bien en la salud, tener tiempo para mi familia, tener tiempo para mi equipo, tener tiempo para que otras personas crezcan conmigo, para que las personas que van a venir después de mí también. O sea, es alta demanda de tiempo que tiene que ser de mucha reflexión, ¿verdad? Muchas veces tal vez en las empresas tampoco ponemos el tema de la fe. Hace rato decías que una de las ruletas, una de las aristas o de las caras de las partes de esa ruleta, si uno es creyente, yo creo que al final todos creemos en algo, ¿verdad? Sea cual sea la religión que profesemos, creemos en algo superior, en algo que realmente también tiene
tiene su participación en todo lo que uno hace. En el sueño, o sea, cuando uno sueña en algo, le pone fe a eso y ya sea que se encomiende a Dios, a Jesús, a lo que uno crea, ¿verdad? Sin desmerecer a nadie ni entrar en eso, pero creo que el punto de la fe es súper importante, ¿verdad? O sea, que tu fe en vos, la fe en tu emprendimiento, la fe en que eso va a dejar un legado, porque si no es algo hueco también, ¿verdad? O sea, esta empresa es para mi bien y entonces todas mis acciones van solamente pensando en mí, entonces empiezo a desconfiar de la gente, a controlar todo, también me demanda tiempo. O sea, creo que la fe también es sinónimo de confianza y de querer equipos mejores. O sea, creo que también es un tema que a veces no se toca en las empresas. No nos ponemos muchas veces en el equipo empresarial a orar o a rezar por un año mejor. Lo hacemos muchas veces solo interiormente y creo que también es un punto que tal vez en un momento podríamos ahondar, ¿verdad? Pero sí el tiempo intrínseco que la empresa te invita a ser más fuerte, a ser mejor, es tal vez una reflexión ahora al escuchar también de las experiencias de tomar experiencias fuertes, como perder a un familiar, para salir de ahí y decir, esto no me tiene que volver a pasar. Esto lo anoto porque eso que me pasó, esta fricción que tuve o esta pérdida que tuve, no se tiene que volver a repetir. Claro. O sea, yo ahora vienen mis padres a visitarme y mi postura hacia ellos es muy distinta a la que habría tenido 4 años atrás o 5 años atrás. Mi postura es, ok, si estos son los últimos 3 años de mi padre, ¿qué me gustaría hacer en estas vacaciones? O sea, y eso está dentro de las cosas importantes, o sea, está dentro de una de mis metas. Si yo te digo, ¿cuál es mi meta para las vacaciones que vienen a pasar mis padres? Ahí dice, darle las mejores vacaciones de su vida. O sea, sí, las mejores vacaciones de su vida. Y esa es mi meta. Y me lo llevé el fin de semana a estar solamente con mi hijo y conmigo. Y anduvimos a caballo y pasamos súper bien, ¿ok? Y queremos irnos de viaje. Y en el proceso de organizar el viaje estamos súper contentos. No sé si se va a dar el viaje. Obviamente que quiero que se dé, porque no tengo ningún obstáculo para que sea así. Pero eso está dentro de las cosas no urgentes, importantes, que yo sé que me va a dar 10 años de satisfacción, o 20 años de satisfacción, o 30 años de satisfacción, el hecho de destinar un poco de tiempo, un poco de recursos a hacer que esas personas sientan que fue las mejores vacaciones de su vida. ¿Me entiendes? Porque está dentro de mi ruleta, o hacerle sentir bien a mis padres, está dentro de uno de esos rayos. ¿Me entiendes? Entonces yo, al final del trimestre, que es una forma en la que yo me pongo metas, estaba dentro de mis metas ese punto. Y yo como empresario también, o sea, ahí dijimos todas las cosas personales, pero también tenemos todas las cosas empresariales. Yo en la empresa, todo empresario también es un visionario. Todo empresario es otro de los rayos de la bicicleta. Todo empresario también tiene que ser inversionista. Todo empresario también tiene que ser gerente. Todo empresario también tiene que ser vendedor. Todo empresario también tiene que crear campañas de marketing. Todo empresario también tiene que ser un líder. Todo empresario tiene que crear fans dentro de la empresa. Todo empresario tiene que crear fans fuera de la empresa. Todo empresario tiene que saber contar su historia. Y son nueve categorías que yo digo ahí, que si la descuido, ¿me entiendes? Pero dice, híjole, o sea, y esto me gustaría transmitir también, híjole, es duro ser empresario, por eso pocos empresarios siguen en el negocio, muchos empiezan, no terminan. ¿Cuáles son las estadísticas? Las estadísticas son que luego de 10 años, el 96% de las empresas da lo mismo el país que tú seleccionas. El 96% de las empresas partieron 100, luego de 10 años, el 96% quebró. Las cifras son duras. De 10, 2 de quedan. 100, ¿de 100 que partieron? Sí, pues tomando 4. Tomando 10 empresas, posiblemente 2, casi 2. No, es que no se alcanza a hacer porque prácticamente habrían quebrado las 10 si seleccionamos 10. 96% quiebran. Solamente que las cifras, por ejemplo, cuando Nempre cumple 10 años, yo dije, Nempre cumple más que 10 años. O sea, Nempre pasó la barrera de los 10 años. ¿Me entiendes? Que es cuando se queda el 96%. Y ya despegamos. ¿Sí?
Y se queda el 96%. Entonces, ese empresario que está viendo tiene que saber que mantenerse en el negocio es más difícil que empezar el negocio. Claro. ¿Me entiendes? Empezar el negocio es fácil, es como decía... Hay más razones por las que desistir que las iniciales razones por las varias razones de iniciar que habían, ¿verdad? Fíjate que en el primer año prácticamente el 50% de los negocios quiebran. En el primer año. Prácticamente la mayoría de las personas que nosotros conocemos emprendieron alguna vez. ¿Me entiendes? Y el 50% de los negocios quiebran en el primer año. Entonces, es fácil emprender, absolutamente. Lo difícil es continuar. Eso es lo difícil. Eso es como el tipo ese. Siempre me río de ese tema que decía. Es fácil dejar de fumar. Uno le decía, estoy intentando dejar de fumar. Y el otro le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué tan así? Si es fácil dejar de fumar. Yo he dejado 10 veces. Pero no se trata de... Es fácil casarse. Sí, es súper fácil de casarse. Yo me he casado un montón de veces. No se trata de eso. ¿Me entiendes? ¿Cómo es fácil emprender? Sí, es súper fácil emprender. Lo difícil es mantenerse en el negocio. ¿Me entiendes? Entonces, transmitir que es un... el empresario, para mí, como nosotros lo hemos... el empresario tiene una posición de gladiador si quiere mantenerse en el negocio. Porque está en un negocio en que las probabilidades están en su contra. A medida que más pasa el tiempo, menos empresas quedan. Partimos 100 y luego de 10 años... Hay que ser consciente de eso entonces, de que... Ahí decías, hace rato me venía a la mente el dejar las excusas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿En qué sentido? En que si quiero dedicarle tiempo a mi familia o dar un viaje con mi familia, sea cual sea no estamos poniendo en tela de juicio ni a dónde, ni cuánto va a ser tu gasto, ni si es el momento, sino que un momento especial es dejar las excusas y decir, sí, yo puedo dar un momento especial, sea un domingo, sea un sábado, sea una cena, sea un almuerzo, sin que necesariamente sea la excusa, no puedo gastar, no tengo tiempo para ese viaje, o no tengo tiempo para darle unos días especiales a mis padres, o a mi hermano, o a quien sea, o a mi equipo, ¿verdad? O sea, es realmente una decisión muy personal de no decir, basta de excusas y decidir anotar en que mi tiempo tiene que ser bien vivido, de que mi vida empresarial, mi vida como emprendedor, tiene que ser intencional. Así es. O sea, es como decirme a mí, debes administrar tu tiempo intencionalmente. ¿Y por qué? Y porque te va a dar mejores frutos. ¿Por qué? Y porque te va a dar mejores resultados que desarrollar mi semana, mi día, a lo que se venga, a lo que el cliente me plantea, a lo que el equipo o el problema que se presente, versus decir, debo administrar mi tiempo intencionalmente para que toda mi vida, toda mi persona empiece a mejorar. En todo sentido, en progreso, en familia, en salud, en empresa, en equipo. Lectura, en adquisición de conocimiento, en familia. A veces decimos, no tengo tiempo para leer. Y es un desafío personal que me estoy poniendo ahora, ¿verdad? Que acá también tengo el desafío personal de Nelson de empezar a darme tiempo para leer y con el mismo método, de a poquito, anotando, vamos para adelante, ¿no? Empujándose un poquito hasta que... y también entender que es un proceso, ¿verdad? O sea, creo que estamos hablando de algo que no es mágico, o sea, no es empiezo un negocio y ya tengo todo claro, o sea, lo voy construyendo y lo voy masticando, lo voy convenciendo para decir sí, es importante. En mi caso creo que hoy por hoy soy un convencido de que si no trabajo por bloques de tiempo, si no trabajo por administrar mejor mi tiempo, la empresa, los proyectos que pueda encarar, no los voy a lograr como querría, o si los logro los voy a lograr con mayor desgaste, con menos rentabilidad y con mucho desgaste de varios factores que me rodean. Entonces creo que el tomar los bloques de tiempo, el de que estar convencido lleva tiempo, hay que sufrir a veces para convencerte de que debías haber dedicado más tiempo a algo, pero empezar a pensar eso, a hacer trabajar un poco el cerebro en eso, creo que es súper importante. O sea, sin desperdicios, pensar en cómo administro mi tiempo y qué quiero hacer con mi tiempo a partir de ahora, si no lo estaba haciendo, o a partir de, o tomar los cursos, como comentabas vos, decir,
a ver, ¿por qué me cuesta tanto administrar mi tiempo? ¿Dónde está en mi persona esa herramienta que me falta? ¿Por qué no estoy todavía, a pesar de sea cual sea mi edad o mi tiempo de empresa, de empezar a poner la duda en mí para que venga después la certeza, ¿verdad?, de que tengo que administrar mejor mi tiempo realmente? Así es. Y el empresario tiene todas estas categorías. Y yo un consejo que le daría al empresario es que en lugar de manejar su vida en base a tareas, la maneje en base a resultados. Y en esos resultados, yo tengo, supongamos, tiene el empresario 7 categorías personales, las que nosotros acabamos de nombrar: salud, mente, espíritu, familia de origen, finanzas, etc. Entretenimiento, pasatiempo, viaje. Sí. Y después tenemos todas las empresariales en las que es gerente, es visionario, es marketero, es vendedor, es el inversionista, etc. Tiene toda la... Administrador. Y ahora tiene todo eso. Y ahora el empresario, yo le desafiaría, y es la forma en la que yo lo hago de forma regular también, a que defina su semana en base a los 5 resultados clave que quiere lograr. Resultados, no actividades, ¿ok? 3 empresariales y 2 personales. 3 empresariales y 2 personales. O sea, y algunos resultados podría ser, hoy voy a hacer un progreso enorme con la nueva campaña de marketing. Hoy voy a hacer un progreso enorme con estructurar financieramente mi empresa y garantizar que va a ser solvente y rentable. Hoy voy a dedicarle tiempo a mi equipo de trabajo para que sea más autónomo y tenga todas las capacidades que le permitan hacer que la empresa trabaje para mí. Por ejemplo, ahí tendría 3. Entonces, si yo logro esas tres cosas en el aspecto empresarial, o sea, yo jugaría mi semana como una semana altamente exitosa en términos de resultados. Tengo una campaña, avancé para garantizar que soy rentable y solvente, y además fortalecí las capacidades de mi equipo. Y en lo personal también, o sea, por ejemplo, y en lo personal es como, dependiendo del área que se encuentre, es, por ejemplo, cómo yo le hago sentir, en mi caso, cómo yo le hago sentir a mi esposa, que es la mujer de mi vida, en esta semana. Y cómo le hago sentir a mis padres que ellos son mi mayor fuente de orgullo, por ejemplo. Yo diría que un empresario, acabo de compartir temas personales en el tema, pero si esas 5 situaciones se dan, y da lo mismo que yo haga en el resto de la semana, ¿ya? A lo mejor yo me puedo dedicar a esos 5 resultados, pero si me dedico a esos 5 resultados cuando llegue el día domingo y yo evalúe mi semana, voy a decir: esta es una buena semana, campeón. ¿Ah? ¿Qué resultado esperamos para la próxima? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tal cual como decías tú, es la adquisición de una nueva habilidad. Gestionar el tiempo es la adquisición de una nueva habilidad, y como todas las nuevas habilidades toman tiempo de adquirir, ¿ok? Y es más perseverancia y compromiso. Un camino de crecimiento, la que nos para arriba, ayuda, para arriba. la que nos ayuda a ir hacia adelante. Y si un empresario, el equipo en el hogar está jalando en la misma dirección, tú no sabes toda la sinergia que se produce. O sea, es en lugar de en lugar de quejarnos por el progreso hoy en día, se produce un apoyo para el progreso. O sea, haya una fricción porque falta tiempo. ¿Cuál es la razón? De forma regular hay una inversión en tiempo, en garantizar que mi matrimonio va a ser exitoso, que va a ser un matrimonio del que yo quiero que mis hijos se sientan orgullosos del matrimonio de sus padres, y que eso no va a ocurrir por casualidad. O sea, significa que alguien lo diseñó, mi esposa y yo lo diseñamos de cierta forma, y eso involucra un tiempo y vale la pena destinar ese tiempo. Y o sea, ese es un factor. Siempre hay tiempo. Es falso eso de que no tenemos tiempo, ¿me entiendes? Sobre todo para un empresario como tú
un empresario que lleva 10 años en el negocio, un empresario que lleva... O sea, es falso eso de que no hay tiempo. Te iba a decir que no tenía tiempo. Es falso que no tenemos tiempo. Sí. Es falso. O sea, si yo como empresario reconozco dónde estoy hoy en día, en los 4 cuadrantes, reconozco a dónde quiero llegar, hago mi rueda de la vida para saber en qué áreas estoy flojo, no estoy leyendo, no estoy dedicándole tiempo a mis hijos, no le estoy dedicando tiempo a mi esposa, etc. Yo hago mi rueda de la vida porque esa rueda de la vida me dice que los lugares en los que estoy más bajo son los que tienen más potencial también, ¿me entiendes? De hacer que todo el sistema funcione mejor. Y destino 1 hora para diseñar 168. Y esa 1 hora para diseñar 168 se basa en definir 5 resultados. Es difícil que ese empresario no tenga una vida en la que agradezca, en la que disfrute incluso de los momentos en los cuales tiene que apagar incendio, porque sabe que ese incendio le va a servir para generar un procedimiento o para generar una historia o para que nunca más se vuelva a repetir. Porque esa es la forma también de administrar el error inteligentemente. Los incendios no van a dejar de existir. No. Es más, los incendios ayudan a que el negocio vaya hacia arriba. Cuando están bien administrados, cuando aprendo de ellos y cuando no permito que se vuelvan a repetir. La diferencia y la intencionalidad, ¿no? De que intencionalmente estoy planificando mi semana, intencionalmente voy a tomar de esa semana los aprendizajes y no que sea reactivo a todo eso. O sea, como no me puse a planificar mi semana, reacciono a las cosas y se va. Y hasta tengo la excusa excelente de que como no estoy actuando intencionalmente, no es mi problema o esto sucedió, y como creo que la intencionalidad vuelve ahí a tomar un papel súper importante, de que mi semana debe ser intencional. Absolutamente. Mis acciones las debo empujar a hacer. Entonces, ese empresario que nos está viendo y nos dice que no tiene tiempo, yo creo que acabamos de ver que es falso. No le estoy dedicando el tiempo, a lo mejor no tengo un método. Hoy yo ya tengo mis 4 cuadrantes. Hoy yo sé que si no tengo tiempo es porque le dedico un porcentaje muy bajo a las cosas que no son urgentes, pero son importantes. Y que me tengo que destinar a que 60% de mi tiempo se vaya ya. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través de la rueda de la vida. Voy a dibujar la rueda de la vida. Voy a determinar los puntos que están más bajos y sobre eso voy a actuar. Y de forma regular, 1 vez a la semana, voy a diseñar los 5 éxitos que quiero tener. 3 en el ámbito empresarial y 2 en el ámbito personal. Y es difícil, les digo, es difícil que ese empresario no tenga una vida de satisfacción, que tenga una vida en la que semana a semana va sintiendo que tiene progreso y en la que incluso si se producen esos incendios, lo que yo he aprendido a decir, un incendio es un tesoro, porque voy a aprender de él y nunca más se va a producir. Excelente, súper. Creo que en el caso del compartir también que en mi caso estoy experimentando eso, voy practicando un poco el consejo que nos daba Nelson, y creo que se disfruta diferente, el sabor es diferente, digamos, tienes una semana donde puedes disfrutar diferente, y al decir disfrutar diferente digo, en donde uno puede decir, sí, yo hice que esto suceda, y la satisfacción es que te sentís mejor contigo, te sentís como que podés ir realizando mejores cosas, y es un pasito inicial que te impulsa a decir, puedo intencionalmente ir manejando mejor mi vida, o proyectos grandes que vengan, puedo, al adquirir ese método, lo puedo replicar en muchas cosas. Entonces yo creo que es una inversión súper importante el invertir en mí, en mi tiempo, y que eso se replique. O sea, creo que el desafío está hecho y que no se arrepentirán de disfrutar de eso. Creo que eso es un poco también el mensaje. La invitación, sí. Muchas gracias por este programa, esperamos que haya sido de mucho valor para ustedes y les esperamos en nuestro próximo programa. Hasta la próxima.